Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos, es un gusto saludarlos un domingo más, aquí desde la cabina central de Radio Urbano. Este es su programa Sinceridad. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y bueno, estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 15 de marzo de este 2026, 8 en punto de la noche y estamos ya listísimos. Milena, ¿cómo estás? Bien, gracias, pastor. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Qué bueno que estén ahí conectaditos y bueno, ahí ahorita les paso por donde nos pueden escribir, pastor. Así es, y bueno, para que nos rinda el tiempo, que el tiempo en radio se va rapidísimo, Mili, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por estas lindas oportunidades. Padre, te damos gracias. Así es, Señor. En esta linda noche, por una oportunidad más que nos regala, Señor, a través de estos micrófonos de Radio Urbano, de poder llegar a tantas personas dentro o fuera de Costa Rica, Señor, con un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra, Señor, y que anhelamos en nuestro corazón que caiga en buena tierra, Señor. Amén. Que todos, ustedes allá al otro lado del dial, nosotros aquí en cabina, dispongamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo de tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, Señor, a toda verdad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, como les decía, nos pueden escribir a través de un WhatsApp que tenemos, 60651059, es el WhatsApp de aquí de Radio Urbano, 60651059. Ahí nos manda su mensaje escrito de texto porque audio no puedo escucharlo. Y ahí estamos para más tardecito saludarlos, pastor. Así es, y antes de arrancar... ¿Y si están fuera del país, pastor? Bueno, si están fuera del país nada más le ponen un signo más, 506-6065-1059, ahí nos hace su reporte de sintonía. Amén. Y antes de arrancar también saludar a todos los muchachos, muchachas, ahí en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, puesto 10, Cocorí, en Cartago, La Leticia, San Carlos, la cárcel de mujeres, bueno, todos los centros penitenciarios les enviamos un abrazo y los animamos a seguir perseverando. No es tiempo de rendirse, es tiempo de perseverar. Bueno, vamos a arrancar, Mili. Bueno, un saludo a la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, que hoy estuvimos celebrando de manteles largos. 12 aniversario, o sea, 12 añitos ya que lleva la iglesia en Cartago. Un abrazo para todos, y no solamente de Cartago, sino la gente que nos acompaña de diferentes lugares, de San José, de Grecia, de Alajuela, de Heredia, bueno. Pacares. De ahí, de Cartago y sus alrededores. Ajá. Hoy estuvo el pastor Tibor y la pastora María Estela ya acompañándonos también. Le recomendamos la prédica que ya hace poquito la pusimos y Jesús habló, ¿no? O sea, para que usted pueda ver la prédica por YouTube. Bueno, un abrazo para todos. Vamos a darle, mira, hace 8 días nos quedamos con una pregunta en el aire que la dejamos ahí porque que hace 8 días no me dejaste hablar, mire. Hace 8 días que celebramos el Día de la Mujer, bueno, que conmemoramos pues el Día Internacional de la Mujer, que Milena pues nos trajo el mensaje hablando de mujeres de la Biblia, mujeres de fe, mujeres que Dios ha usado. Sí, valientes. Y entonces al final quedó una pregunta, Mile, de que el papel que tiene la mujer, digámoslo, delante de los ojos de Dios y delante de todo lo que él tiene estipulado para dentro de la humanidad, la mujer específicamente. Entonces nos quedamos con esa pregunta de que si Dios es machista, ¿no? Porque tristemente es algo de lo cual se le acusa a Dios, no solamente a Dios, sino también a su palabra, y por ende a la mayoría de los cristianos, ¿no? Entonces, antes de entrar en ese tema, para que al final, yo espero que al final del programa pues todos tengamos claro realmente esa pregunta, ¿no? Si es Dios o no es machista. Yo imagino que usted ya tiene la respuesta, pero una cosa es que uno tenga la respuesta y otra cosa es que uno tenga la respuesta con soporte, ¿no? O sea, con respaldo bíblico. Entonces, bueno, pues no es solamente el Día de la Mujer hace 8 días, sino el mes de la mujer se conmemora. Y no solamente este día, ¿no? Todos los días lo hablamos hace 8 días. Voy a nada más a repasar algo de lo que vimos hace 8 días. El Día de la Madre, el Padre, el Día de la Biblia, las Semanas Santas, no son de fechas de calendario, ¿no? Todos los días de nuestra vida deben ser días para tener esas fechas presentes, ¿no? Pero digamos que el 8 de marzo es el día que se ha estipulado para que internacionalmente se le dé mérito, digamos, a todos estos temas de la mujer. Temas que, por cierto,
pues están de moda, ¿no? Todo, porque no es que esté de moda conmemorar a la mujer, sino que lo que tiene que ver en todas esas conmemoraciones, todo lo que tiene que ver con el empoderamiento que ahorita la gente, o digamos a nivel de las feministas y todo eso, lo han puesto muy de moda, la mujer empoderada como tal. Entonces se ha convertido en un lenguaje popular de la mujer luchando por la igualdad de sus... Popular, la igualdad de género y todo eso. Y hace 8 días repasamos algunas estadísticas que nos parecieron interesantes. Por ejemplo, hablábamos de que el 76% de las mujeres quisieran trabajar, pero solamente un 39% logran hacerlo, que el salario de las mujeres es en promedio el 80% del salario de un hombre, que la tercera parte de los puestos gerenciales realmente están ocupados por mujeres, entonces hay una desventaja ahí porque las 2/3 partes por hombres, que las mujeres, de la gente que se gradúa, el 60% son mujeres. Pero, o sea, hay mayoría de mujeres, de las personas que se gradúan, pero la mujer lidera la tasa de desempleo, ¿no? Casi que el doble de lo que es la tasa de desempleo en los hombres, ¿no? Ahí se diría que la mujer es un poquito más dedicada al estudio, ¿no, pastor? Pues como podría más, ser, o sea, digamos que son más las mujeres que por lo menos se meten a hacer una carrera. Muchos Exacto. hombres terminan el cole y ya se ponen a trabajar de una vez, ¿no? A veces hacen parte ya de un hogar, ¿no? De hijos sí, y todo. Sí. Hablamos de que los puestos de alta gerencia, en un puesto de alta gerencia, igual, entre una mujer y un hombre, la mujer podría ganar hasta casi $2,000 menos que un hombre, ¿no? Entonces, había una cantidad de estadísticas que si uno las ve en conjunto, uno dice, wow, entonces sí es cierto, hay que luchar por la equidad de género, ¿me entiende? Pero realmente el problema no es ese, ¿no? O sea, no es tanto buscar que la mujer sea igual al hombre, sino que lo que hay que buscar en realidad es que a la mujer se le haga justicia, ¿no? O sea, y entonces en línea a eso es lo que queríamos desarrollar hoy, porque en línea a eso a Dios se le encasilla como un Dios machista y por ende a nosotros también, ¿no? Cuando dices que se le haga justicia, ¿en qué sentido? Que se le haga a la mujer justicia, ¿en qué? En su dignidad, como madre, en como... todo, mire, Ajá. Pues en todo, o sea, básicamente de acuerdo a esas estadísticas que estamos hablando de que, digamos, a veces tristemente, y no es por culpa de Dios, sino que tristemente es cierto, o sea, hay mucha injusticia en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con las mismas capacidades, ¿no? Con las mismas responsabilidades, diferentes roles, pero las oportunidades deberían ser iguales y tristemente no lo son. Pero no es por culpa de Dios como tal, y eso es lo que vamos a ver ahorita, y precisamente a raíz de esas injusticias que se ve, porque la mujer no tiene las mismas oportunidades que los hombres, pero no es por causa de que Dios lo haya establecido así, no es. Y ahorita vamos a ver que es un concepto más de sociedad como tal. Por eso es que se dice que Dios es un Dios machista y que la Biblia es un libro machista, que los cristianos en general son machistas, y ahorita lo vamos a ver por qué no. Pero definamos lo que es el machismo, ¿no? Hace 8 días lo definimos, pero es bueno que lo definamos. El machismo es una actitud o creencia donde el hombre es superior por naturaleza a la mujer. También hace referencia a un conjunto de actitudes, conductas, creencias y prácticas sociales destinadas a promover el enaltecimiento y la prevalencia del hombre en perjuicio de la mujer. Ese es el concepto de machismo como tal, y lo que queremos demostrar básicamente que eso no tiene, esa definición que acabo de hacer no tiene nada que ver con Dios, sino que es un encasillamiento de la sociedad misma, ¿no? O sea, la persona que es machista a veces ni cuenta se da, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo absorbe la cultura a la que pertenece, ya sea a nivel de países, ya sea a nivel de nivel social como tal. Pero en línea a eso, lo que decimos, y es algo que quisiéramos insistir, la mujer no debería buscar la equidad de género, sino que, como lo estamos comentando ahorita, lo que hay que buscar es que se le haga justicia, ¿no? ¿Y por qué? Porque en esa búsqueda de equidad, en lugar de la mujer, digámoslo, la mujer de hacer la mujer a que el hombre suba al nivel de ella, más bien lo que han hecho las mujeres es bajar al nivel del hombre. Mire. Libertinaje. La verdad, ¿no? Entonces hoy en día las mujeres se emborrachan igual que los hombres. Sí. Las mujeres son adúlteras igual que los hombres, son mentirosas igual que los hombres, irresponsables. ¿Y por qué lo digo igual que los hombres? Porque en la misma sociedad en la que hemos sido criados, pues se nos ha dicho que eso en los hombres es típico, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba un muchacho, yo crecí con una frase que decía que el hombre es infiel por naturaleza. Mire, eso le decían, no, es que tal persona es infiel. Ah, pero es que los hombres son así, porque esa es la naturaleza del hombre, que tiene ¿no? que tener 7 mujeres. Ahora, eso es una media verdad, ¿no? Sí. El hombre es infiel y la mujer también por naturaleza, pero dependiendo de la naturaleza que tenga, ¿no? Si es una naturaleza natural, adánica, pues no solamente es infiel, sino que es todo lo demás, Sí, combo tiene completo, la ¿no? capacidad de
todo, sí. Pero si uno ha cambiado de naturaleza y ha venido a los pies del Señor y tiene una naturaleza, digamos, ha sido santificado y ha sido separado de Dios, de ese mundo, pues uno ya no hace, eso no hace parte de la naturaleza de un ser humano que ha nacido de nuevo, que le ha entregado su vida al Señor. Pero bueno, en línea de eso, esa no es la idea, que la mujer baje al nivel del hombre, sino debería más bien exigir que el hombre suba al nivel de la mujer. Pero bueno, el caso es que aquí en Costa Rica, pues no es que sea el caso más grave, ¿no? Porque, digamos, el menosprecio hacia las mujeres o digamos que cuando hablo de menosprecio no me refiero a que la odien, ni mucho menos, sino que menosprecio, es decir, no se le aprecia como debería apreciarse. Pues aquí la situación no es tan grave como sí sucede en otros países, ¿no? Donde por temas de cultura el tema es verdaderamente crítico, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, a Dios se le encasilla ahí y como les decía, pues eso obedece a interpretaciones muy particulares. Por ejemplo, hay un versículo, mire, que es el que revienta a todas las feministas en la Biblia, que dice que la mujer debe sujetarse al marido. Entonces, claro, se agarran de ese versículo y decir, ¿sí ve? Ahí está clarito. Sí. Dios es un Dios machista. ¿Cómo va a decir que la mujer tiene que sujetarse al marido, no? Eso es machismo puro, diría más de una, ¿no? Pero bueno, eso simplemente es un orden que Dios estableció y varias veces lo hemos comentado, que una mujer, mire, una mujer que esté casada con un marido, y si ese marido es temeroso de Dios, téngalo por seguro que la mujer no tiene ningún problema tranquila. No tiene problema en sujetarse a ese marido. ¿Por qué? Porque si ustedes, mujeres que me están escuchando, tienen un marido que se sujeta a Dios, créanme que las primeras beneficiadas son ustedes mismas, ¿no? Entonces, no hay ningún problema si el marido está sujeto a Dios. Lo que pasa es que siempre agarran la primera parte del versículo, que la mujer debe sujetarse al marido, ¿no? Pero, y la otra parte que dice, ¿cómo conviene en el Señor? Que ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo conviene en el Señor? Ahora, lo que pasa es que hay muchas mujeres, mire, que se someten a maridos que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Sí. Entonces ahí sí nada que ver como tal, ¿no? Entonces, esta es una manera, como les digo, de que a veces agarran medios versículos nada más y los interpretan a conveniencia, ¿no? Y entonces, por eso es que tildan a Dios como cosas que Él no tiene nada que ver, ¿no? Pero hablemos un poquito de historia. Mire, la mujer en la antigüedad era maltratada, ¿no? En algunos países de Oriente la situación es crítica, mantienen esas costumbres hoy en día. ¿Y sabes qué es lo más triste, mire? Que muchas de esas costumbres hoy se mantienen en algunas iglesias como tal, ¿no? En algunas iglesias hoy en día, ¿no? Que no ponen a la mujer, ponen a la mujer como un cero a la izquierda, ¿no? Sí, que lo que tú dices, que la mujer no puede pastorear, que la mujer no puede enseñar, que la mujer no se puede maquillar, y entonces, al final, ¿tú sabes cómo se llama eso? Sí, legalismo. El legalismo, ¿no? Acuérdate que el legalismo es legislar donde Dios no legisla, ese es el legalismo, ¿no? Sí es. Entonces, la mujer en la antigüedad era tratada con mucha discriminación y casi que con desprecio, ¿no? Por ejemplo, en Israel, mire, en las épocas antiguas y todo eso, y hoy en día inclusive en algunas de esas costumbres se mantienen, la religión era más que todo una cuestión de varones. Sí. La mujer no podía estudiar la Torá, la mujer era indigna de participar en muchas fiestas, la mayoría eran analfabetas, eran consideradas una carga para la familia. Era una persona casi para ignorar, ¿no? Obligadas permanentemente a rituales de purificación. No se podía hablar con una mujer en público y mucho menos si era casada. Muchas leyes de repudio las perjudicaban a ella. Las viudas, mire, las viudas era un tema aparte, ¿no? Era para que una viuda subsistiera era bien complicado en ese entonces. Sin tierra, sin porque marido. Eran prácticamente confinadas a que algún familiar se hiciera cargo de ellas, ¿no? Entonces era algo tremendo. Ahora, pero todo esto que les acabo de decir no tiene nada que ver con Dios. Simplemente era parte de la sociedad misma, de las costumbres de los pueblos, pero tristemente a Dios lo encasillan ahí, lo meten ahí. Pero no yéndonos tan lejos, esta sociedad acá del occidente también está. Vea, le teníamos que dar la mejor plato al hermano mayor, a los que eran muchachos, al papá, que la mejor comida, que nosotras no servíamos sino para ir a la cocina o a ir a coser, que no podíamos ir a estudiar, que los que estudiaban eran los hombres. Sí, tristemente, pero por lo menos acá ha cambiado algo. Por eso. Pero hay en unos países por allá, por ejemplo en Irán, ahorita que están en eso, que las mujeres no se le ven sino los ojos, ¿no? Los ojos. Entonces no las dejan hacer absolutamente nada. Pero bueno, el caso es, mire, que a Dios lo encasillan ahí,
Pero la idea, acuérdese, la idea no es irse por lo que la sociedad dice, ¿no? O sea, sino que veamos qué es lo que dice Dios. Hoy el pastor Tibor nos predicaba en la mañana en la iglesia de lo que Dios dijo antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, lo que hablaba por medio de los profetas y lo que nos habla ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Evangelio que nos dejó. Entonces siempre es importante en todo lo que tiene que ver con Dios, obviamente, qué es lo que Dios dice. O sea, no nos vayamos a lo que la gente dice que Dios dice, no. O sea, usted haga su tarea, vaya y vea qué es lo que Dios dice por medio de la palabra, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tendría que hacerse preguntas, ¿cómo fue que Dios creó a la mujer? ¿Para qué la creó? ¿En qué condiciones lo creó? Que eso es lo verdaderamente importante. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ir desglosando. Obviamente desglosando, y que nosotros al final lleguemos y nos respondamos a la pregunta si es o no Dios un Dios machista como tal. Entonces, obviamente tendríamos que ir al principio, al libro del Génesis, cuando Dios, ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo. De hecho, la palabra Génesis significa eso, principio como tal. Entonces, en Génesis capítulo 1, el versículo 27 dice que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen. ¿A quiénes los creó? Al hombre y a la mujer. A los dos, ¿no? O sea, a los dos en igualdad de condiciones, a su imagen, en lo moral, y a su semejanza en lo espiritual, ¿no? Los creó con las mismas cualidades, con los mismos derechos, las mismas responsabilidades. Más adelante, en el capítulo 1, versículo 28-31, les dijo a los dos, les dio responsabilidades compartidas. Les dijo, ustedes tienen que fructificar, tienen que multiplicar, tienen que sojuzgar, tienen que señorear sobre la creación. Pero ¿a quién le dijo? A ambos. Los dos. No fue que le dijo a la mujer, haz lo que el hombre te diga que hagas. No. Le dijo a ambos, tienen las mismas responsabilidades, les dio la misma capacidad mental, les dio las mismas cualidades en cuanto a la inteligencia. ¿Para qué? Para que los dos fueran administradores, ¿no? Entonces, ahí tenemos que partir de un principio, mire, un principio bien importante que nos enseña la palabra de Dios, de que la mujer no fue creada inferior al hombre, ¿no? No fue creada, o por lo menos la palabra no lo dice, ¿no? Los creó a su imagen, a ambos, con las mismas capacidades, lo que estamos hablando aquí. Les asignó las mismas responsabilidades de acuerdo a sus capacidades, porque así actúa Dios, ¿no? Conforme a la capacidad de cada uno, esa es la responsabilidad que uno adquiere. Recuerde esto, Dios no pide que nosotros hagamos nada que no podamos hacer, ¿no? No estamos llamados a imposibles. Ahora, el problema es que hay mucha gente que no hace las cosas que sí podría hacer. Exacto. Y que sabe que debería hacer, ¿no? Ahí sí ya es un problema. Pero hay cosas que nosotros definitivamente no podemos hacer, no tenemos la capacidad para hacerlo, y créanme que Dios, como es un Dios justo, no va a esperar a que hagámoslo, a que estemos llamados a cosas imposibles, ¿no? No nos va a poner cargas que no podemos sobrellevar. Pastor. Correcto. Más adelante en Génesis capítulo 2, versículo 21, habla de que Dios formó a la mujer de la costilla del hombre. Las costillas, mire, pues se saben que están a un costado, ¿no? O sea, ¿cierto que sí? Sí, a un lado. Y ese costado, digamos, simboliza lo que es compañerismo, ¿no? O sea, estar al lado de, ¿no? O sea, no la creó ni por encima ni por debajo, sino a un costado, miren, de una costilla, ¿no? Precisamente para que se cumpla aquello que él estableció de que él le iba a dar al hombre una ayuda idónea, ¿no? Ayuda idónea a la par. Que ese debería ser el verdadero sentir de la mujer. Recuerde esto, no fue creada por debajo del hombre para que el hombre la pisotee, tampoco fue creada por encima del hombre para que ella se enseñoree de él, sino que fue creada de una costilla de su costado al lado. ¿Para qué? Para que se acompañen el uno al otro, para que se complementen, ¿no? Esto de la ayuda idónea es algo interesante, mire, porque ¿qué es algo idóneo? A nosotros nos gusta dar definiciones de palabras para que todos estemos sintonizados de lo que estamos hablando. Dudas. Algo idóneo es algo que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o para un fin. Eso es algo idóneo, ¿no? Entonces, en cuanto a que nos iba el Señor por medio de la mujer darnos ayuda idónea, pues mire, ¿quién nos conoce más a nosotros que el mismo Dios que nos ha creado, ¿no? Y entonces Dios sabe que hay cosas que el hombre tiene capacidad de hacer, pero que hay otras, la mayoría dirían por ahí algunos, que es la mujer la que tiene la capacidad de hacerlas, ¿no? O sea, eso es una realidad. ¿Sabe que ¿no? algunas mujeres no está cumpliendo ese rol, pastor, de ayuda idónea? Sí, tristemente esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, porque precisamente esa fue la intencionalidad de Dios. O sea, las iglesias y las familias, mire, hay que reconocerlo, que las iglesias y las familias son sostenidas por las mujeres. Así es. Cuando hablamos de sostenida no estamos hablando de la parte económica, ¿no? Estamos hablando de ese sostén, esa columna, ¿no? Poner la cara, ponerse la camiseta. Ellas son el soporte, digámoslo así. Si usted que me está oyendo
haga nada más el análisis, por ejemplo, en las iglesias, ¿quiénes son las que más trabajan? Miren? Las mujeres. Las mujeres. ¿Quiénes son las que están siempre ahí prestas? El pendiente, las mujeres. Ahora, no estoy menospreciando el apoyo y la ayuda que los hombres dan, pero los hombres no. Mire, cuando uno está metido en las cosas de Dios, si hay algo que caracteriza al verdadero y genuino cristiano, ¿sabes qué es? La humildad, ¿no? La humildad de reconocer. Y si hay algo que nosotros como cristianos, hombres, podemos reconocer es que las mujeres son las que llevan la batuta. Ese apoyo. No solo en las iglesias, en las familias, ¿no? En las familias, pero ponen la cara. Pero estamos hablando de familias que han reconocido el verdadero rol de cada uno de los miembros, ¿no? O sea, porque hay familias disfuncionales que cada uno por su lado, donde ni siquiera las mujeres asumen el rol que deberían asumir de ser soporte, de ser ese sustento, ¿no? Pero bueno, el caso es que el hombre y la mujer están para colaborarse, no para competir. Que tristemente lo que hoy en día se promueve es esa competencia, mire, de que quién es mejor, si el hombre o la mujer. Los mismos salarios, pastor, ¿te acuerdas que hoy íbamos para Cartago y había un carro ahí en la carretera? Bueno, no pudimos parar porque obviamente íbamos con el tiempo tallado, pero habían dos mujeres ahí cambiando una llanta, ya había parado un carro para ayudarlas y todo eso. Ayudarles. Ahora, no faltará la mujer que diga, a mí no me ayude nadie porque yo no, pero esa no es la idea. Sí. Estamos para ayudarnos, para colaborarnos, no para competir, ¿no? Ya más adelante en el capítulo 3 de Génesis, cuando ya vino la desobediencia del hombre y la mujer, bueno, recuerde que cuando la mujer y el hombre pecaron, Dios no maldijo a la mujer, mire. No. Al que maldijo Dios fue a la serpiente, ¿cierto? O sea, pero a la mujer no. O sea, obviamente, mire que todo eso de los dolores de parto y todo eso son consecuencias del pecado porque cuando uno hace algo en contra de Dios, algo pasa. Claro, hay algo una tiene consecuencia. Tiene que haber consecuencias, ¿no? Y a raíz de eso, una de las consecuencias que más adelante dice la palabra también, que el marido se enseñoreará de la mujer. Y entonces ustedes podrán decir, pastor, pero usted acaba de decir ahorita que Dios no hizo ni al hombre ni a la mujer para que se enseñoree uno del otro, sino para que se complementen. Sí, pero es que ya estamos hablando del momento en que se rompió el plan original de Dios y entró la desobediencia, y por la desobediencia el pecado, y por el pecado la muerte. Entonces de ahí en adelante dice, una de las consecuencias que iba a tener precisamente esa desobediencia y el pecado es que el marido se va a enseñorear de la mujer, pero no de cualquier mujer, mire. Sí. No de cualquier, estamos hablando de la mujer que apartada de Dios. Impía. La mujer apartada de Dios. Que no quiere nada con Dios. Porque, bueno, como les dije, la intencionalidad de Dios no es que ninguno se enseñoree del otro, pero a raíz del pecado y la desobediencia, la mujer pierde su identidad. Es decir, acuérdense que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, pero como la mujer pierde su identidad a causa del pecado, pues ya no está a imagen de Dios, ¿no? Y entonces, precisamente el hombre se enseñorea de ella, ¿no? Precisamente por eso. Y entonces por eso vemos casos de mujeres metidas en relaciones tóxicas, miles de las cuales no pueden salir. O cuántas veces no hemos oído hablar de mujeres que dicen, es que yo sé que ese hombre me golpea, ese hombre no me conviene, pero es que no puedo dejarlo. Sí. ¿Por qué? Porque es una mujer sin identidad, una mujer que ha perdido su identidad, no sabe quién es, y entonces por eso el hombre se enseñorea de ella. ¿Y si ella no sabe quién es? Claro, hay un principio que manejamos en la iglesia que dice que el que no sabe quién es en su mente, mire, su cuerpo no vale nada. Su cuerpo, su vida no vale nada. ¿No? Entonces, por eso vemos casos de hombres que se enseñorean de mujeres, pero si usted se pone a ver qué tipo de mujer es una mujer que no tiene identidad porque está apartada de Dios, ¿no? Porque cuando una mujer está en los caminos de Dios, sabe quién es, sabe por qué ha sido creada, sabe para qué ha sido creada, y si sabe quién es y para qué ha sido creada, también saben con quién está compartiendo su vida, porque sabe que yugo desigual no funciona, y entonces si está con un hombre que es temeroso de Dios, pues esa mujer no tiene ningún problema en sujetarse al marido, ¿no? Pero bueno, tristemente... Y también hay casos, pastor, que por ejemplo ya dejan una relación tóxica y dice, no, ya ahora ya conseguí una persona mejor, y resulta que es doblemente tóxica. Primero le pegaba con la mano derecha, ahora le pega con la mano izquierda el otro. Entonces, sí, y salen de una relación y sí, lo que tú dices, y no han sanado sus heridas y se meten en otra precisamente porque no tienen identidad. Y no han sanado. Entonces no saben quiénes son. Esa sí es una triste realidad, porque a pesar, con el transcurrir del tiempo, la mujer buscando esa igualdad de género, lo que ha logrado es más bien denigrarse, ¿no? Cada vez perder más su dignidad. Pero bueno, eso era como una plataforma. Un entorno general, porque aquí lo que nos interesa, pues esos son cifras que hemos visto, cosas que la palabra habla, cuál es el origen como tal, pero cómo nos muestra la palabra a la mujer, cómo debe ser tratada, ¿no? O sea, hay muchos pasajes que nos muestran eso. En el libro de Éxodo, capítulo 20,
En el verso 12 dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra Así que es. Jehová tu Dios te da. Ojo lo que dice ahí. Amén. ¿Honra a quién, mire? A tu padre y a tu madre. Y no Así solamente ese versículo, más adelante en el 21:15, el que hiriere a su padre o a su madre, mire, Ujú. lo están poniendo en igualdad, ¿no? Igualmente el que maldijera a su padre o a su madre. O sea, están hablando del uno y del otro. Tienen que recibir el mismo trato como tal. O sea, no es que está poniendo a uno por sobre encima del otro, ¿no? Así es. Por allá en Deuteronomio 31:12 dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros y que estuviesen en sus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Oh, mira lo que dice ahí, ¿a quiénes? A hombres y mujeres. Entonces la ley era para Sí, ambos. no ambos tenías a Joel el también. mandato era para que aprendieran ambos. O sea, la igualdad siempre ha existido, miren, la igualdad siempre ha existido. Entonces, ahorita no es que saquemos leyes que garanticen la igualdad, no, sería suficiente Ajá. como para hacer cumplir las que ya existen, ¿no? Por lo menos en lo que tiene que ver en las leyes de Dios y el pueblo de Dios. Lo mismo pasa en lo natural, mire. Aquí me dice, es que hay que sacar leyes para castigar a los delincuentes. Y yo, no, si las leyes están ahí, lo que Ahí tienen está. que hacer es que se cumplan. que se cumplan Sí, como tal, ¿no? Que entran y a los 2 días vuelven y salen. Sí, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Ajá. Y bueno, eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Efesios 5:28, dice la palabra del Señor, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. Sí. Entonces el Señor nos manda, ¿a qué cosas? Amar a nuestras mujeres como a nosotros mismos. ¿Quién mandó eso, mire? El Dios, mismo ¿no? Señor, el ¿Cuál mismo Dios? Señor. El que dicen que es machista, que la mujer no le importa. Pero bueno, ese mismo Dios es el que nos está diciendo que hay que amar a nuestras mujeres como si fuéramos a nosotros mismos. Colosenses 3:19, digo los versículos para que ustedes sepan que eso está documentado. Maridos, amad a vuestras mujeres Así es. y no seáis ásperos Con con ellas, ellas, ¿no? así Entonces, está clarísimo ahí que para el Señor la mujer es de alta estima como tal y el mandato de Él es a que sea tratada de una manera delicada, ¿no? Pero bueno, el caso, mil, es que en Lucas, capítulo 1, Ajá. en el versículo 26, déjame ver si yo lo tengo por aquí, Lucas, sí, que se habla para que uno veamos el valor claro de la mujer. ¿En dónde más lo podríamos ver? ¡Wow! ¿Qué utilizó Dios para venir a este mundo a hacerse Una carne? mujer, Una mujer, a María, ¿no? A María. Que ahí entramos en un tema que siempre ha sido una discusión de que a los cristianos nos tienen como que nosotros no creemos Sí. y no creemos y no queremos a Ajá, María, ¿no? Ajá. No, hombre, María fue una siervaza del Señor, o sea, para que una mujer Sí. pues haya caído en gran estima Sí. delante de los ojos del Señor para que fuera el instrumento para venir él mismo a la Oh, tierra, sí. imagínate tú, ¿ah? Sí. Ahora, el tema, nosotros creemos en María, claro que ella existió y estuvo ahí. La queremos, claro, como hermana, Sí. como sierva del Señor. Ahora, lo que pasa es que no podemos darle las mismas cualidades de Dios como Sí. tal. O sea, María fue un instrumento, fue una mujer, instrumento. una siervaza del Señor, ¿no? Pastor, antes de que entres ahí, yo tengo un versículo. Dígalo. Ajá, Joel 2:29 dice así: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ah, bueno. Miren lo lindo, vea. No dice sobre los siervos para que... No, dice siervo siervos sierva, y ¿no? siervas. Él va a derramar el espíritu. Así Qué es. lindo. Y entonces, mire que acabamos de ver algo, y podríamos buscar muchísimos. Muchos. Ahora, ¿cómo nos muestra la mujer en diferentes roles también? Que tú mencionaste hace 8 días Ajá, algunos. sí. Pero, por ejemplo, en Proverbios 31:11, mire, dice la palabra Ay, del mujer Señor. virtuosa. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. No carecerá de ganancias. Más adelante en el 16 Sí. también la presenta, dice, considera la heredad considera la heredad y la compra y planta Extra. viña de fruto de sus manos. ¿De cómo la presenta? Como una mujer Que trabaja, empresaria, trabaja. trabajadora, que le Ay, gusta mejorar sus finanzas, claro. ¿no? No es un secreto que las mujeres tienen Ah, esa, sí, esa habilidad. esa habilidad Habilidad. de manejar las finanzas como tal, ¿no? Ajá, Entonces, y hacer sus cositas, sus empresas, todo. así es, ¿no? También en el libro de Jueces, que tú lo hablaste hace 8 días, dice Ajá. que, acuérdate que en Débora. el libro de Jueces no habían reyes, sino que Dios utilizaba algunas personas para líderes. que liderara, ¿no? Líderes. Dice Jueces 4:4, dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Débora. Profetisa, Qué mujer de lindo. Lapidón. Entonces, ¿cómo la presenta? Como una gobernante, Una ¿vale? gobernante. ¿Y qué es un gobernante? Un puesto Sí. de mando. Sí, de autoridad, de Ahora, imagen. ¿mostraría a Mile un Dios machista a una mujer en ese rol No, de mando? No, Pues no. esa es una pregunta que valdría la pena hacerse, ¿no? Entonces la presenta ahí como tal, ¿no? También en Segunda de Reyes, por allá,
había un problema, mire que se había perdido la palabra, había cierto desorden, entonces necesitaban guía. Segunda de Reyes 22:14 dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Aicán, Acor, Safán y ¿a dónde fueron? A la profetisa Hulda, mujer de Salún, hija de Titba, hija de, bueno, todas las características, dice, guarda de las vestiduras de la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, va el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así ha dicho que yo os traigo sobre este lugar. Bueno, el caso es que les dio revelación. Mire, ¿a quién tuvieron que recurrir? A una mujer profetisa. Hulda. ¿Y qué era una profetisa? Le dio guía, la boca de Dios. La voz de Dios. Entonces, ¿consideraría un Dios machista a una mujer para que fuera su boca? Sí, su guía. Bueno, cada uno que vaya sacando sus conclusiones, o ¿no? sea, como que tal, mujeres aconsejan, ¿no, pastor? Guían. Así es. Sí. Entonces, la Biblia presenta a la mujer en diferentes roles, tanto en el Antiguo Testamento. Ahora usted puede decir, pastor, pero todo eso que leyó usted ahí de Proverbios, Jueces, Segunda de Reyes, eso era en el Antiguo Testamento, porque pues eso era en esos tiempos, pero y ahora en lo que tal vez se identifica más con nosotros, después de que vino nuestro Señor Jesucristo, bueno, en Lucas capítulo 8, de hecho, el título del capítulo 8 de Lucas dice, mujeres que sirven a Jesús. Amén. Mujeres que sirven a Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor ahí en Lucas 8, del 1 al 3, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y denunciando el Evangelio de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, mire qué curioso, ¿no? El ministerio de Jesús tuvo, no fue que dependió de mujeres, pero sí tuvo muchas mujeres que tuvieron papeles bien importantes, ¿no? En el caminar de ellos. Él siempre estuvo rodeado de mujeres que le servían, ¿no? O sea, al final, ¿quiénes quedaron allí en la cruz, mire? Sí, las mujeres. ¿Quiénes fueron las primeras que vieron que Jesús había resucitado? Exacto, en la mujeres. tumba. Ajá. Muchas de ellas pues caminaban con él, sirviendo, ayudándole. Es más, en muchas parábolas el Señor se apoya en enseñanzas que provienen de mujeres. ¿Te acuerdas la mujer que añadió levadura al pan? Sí. La viuda y el juez injusto, la mujer del dracma de oro, la que se le perdió la moneda, las vírgenes insensatas, o sea, hay mucho uso de la figura femenina, miren, para darnos enseñanza, ¿no? Entonces, el ministerio del Señor siempre estuvo rodeado de mujeres para las cuales él tenía un trato especial con ellas, ¿no? Y estas mujeres que acabamos de mencionar ahorita, pues estamos hablando de mujeres que en algún momento estuvieron endemoniadas, sí. Otras que eran casadas y otras que eran viudas. Cada una de ellas, el hecho de que una mujer fuera viuda, que fuera casada, ahorita les hablamos de que las viudas tenían cierto problema para subsistir en esas sociedades, ¿no? Tierras, propiedades, ni marido. Pero imagínate que ellas, por lo menos, a pesar de que fueran casadas, viudas o inclusive que habían sido recién liberadas y todo eso, ellas iban de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, siempre apoyando el ministerio del Señor, ¿no? A pesar de que a ellas aún así no se les daba el lugar que ellas de pronto merecían o de pronto el lugar que correspondía, pero por cuestiones de cultura como tal, en contra de todo eso, iban ahí. ¿Y sabes qué las movía, Emilia, a seguir al Señor? Ajá. El agradecimiento, ¿no? Eran personas muy agradecidas, ¿no? Sí. Que de hecho, Emilia, eso es lo que parte del pleito del Señor con los fariseos fue por eso. Sí. O sea, porque el Señor dignificó a la mujer, la valoró de una manera especial, sobre todo a las prostitutas. ¿Te acuerdas de la mujer prostituta esa que llegó ahí cuando él estaba visitando a un fariseo? Que ella llegó con un perfume, enjuagó los pies con llanto, los secó con sus cabellos. ¿Te acuerdas de ella, no? Que el Señor la perdonó y todo eso. Porque el Señor obviamente veía mucho más allá de lo que los demás veían, ¿no? Los demás veían una mujer de pronto golpeadita. Sí, menospreciamos la apariencia. Pero el Señor iba mucho más allá. De hecho, el Señor cuestionó mucho a los fariseos cuando les preguntó que si el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Te acuerdas? Sí. Y él les dijo, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creer. Entonces el Señor dignificaba a la mujer sin importar lo que había hecho, ¿no? Porque recordemos que no solamente para las mujeres, en términos generales, para Dios no es tan importante de la manera como uno llega a los pies de Él, sino cuál va a ser la actitud de uno después de que uno ha tenido su encuentro personal con Él. ¿Y hasta dónde puede uno llegar, pastor? Correcto, porque Jesús no vino a morir por lo que nosotros éramos, sino por lo que nosotros podemos llegar a ser, ¿no? Así es. Como pasó con la mujer adúltera. ¿Te acuerdas la mujer aquella que la encontraron en adulterio y que se la llevaron al Señor y
y que no tanto se las llevaron a él para Sí. reconociendo la autoridad de Jesús, porque esa no era la intención de toda esa gente que le llevó a la mujer adúltera, sino que los mismos fariseos dijeron, llévensela al maestro, porque querían ver qué era lo que iba a hacer el Señor, ¿no? Como quien dice, vamos a ver qué hacer con este chicharrón, ¿no? Porque si dice que la dejen libre, está obviamente pisoteando la ley de Moisés, que dice que si una persona es encontrada, una mujer adúltera, tiene que ser apedreada. Sí. Y si dice que la apedreen, ¿dónde queda la misericordia que él venía predicando? Entonces dijo, por cualquier lado vamos a ganar. Esa era la intención de ellos. Al final le llevaron a esa mujer adúltera allá para ver cómo hacían tropezar al Señor. Pero bueno, acuerde que el Señor, no sé si usted conoce la historia o no, pero le recomiendo que la busque y la lea. El Señor lo desarmó con una frase, ¿te acuerdas? El que esté Sí. libre de pecado, Que tire la que primera tire la piedra. primera piedra, ¿no? Porque Sí. si había alguien que podría tirar una primera piedra, era él. Él. Pero él dijo, ¿sabes qué le dijo él cuando todo el mundo se fue? Sí. ¿Dónde están los que te condenan? Ujú. No están. Y dice, bueno, y nadie te Vete, condena, yo vete tampoco. y no peques Vete más. y no peques Y más. no peques más. Eso Porque es una recordemos, Mile, que el advertencia. Señor, cuando el Señor vino, Ajá. él no vino a condenar, ¿no? Sí. ¿Él vino a qué? A dar salvación. A rescatar, a ¿no? rescatar, Él vino a rescatar, a restaurar, perdonar, ¿no? a perdonar. Cuando él venga por segunda vez, ahí sí ya es diferente. Sí. Él ya va a venir a juzgar, ¿no? Y Básicamente. pastor, ahora que cuando decías que Dios es machista, se va uno a la palabra, al Antiguo Testamento, y ahí uno ve cuando la mujer estaba en el periodo del caso de mujeres de menstruación, o que habían acabado de dar a luz, parir, pues, ellas tenían que separarse. Decía que son inmundas, pero no es eso tanto, pastor, sino era parte de protección, que el Señor las protegía. Entonces, por eso era que las cuidaba. Bueno, vaya usted, esté ahí reposando, descanse, ya después viene al templo, ya después viene a sus quehaceres. Entonces, es una parte de protección, pastor. No es que estamos inmundas, que usted, la mujer, no tiene derecho, no. Era parte de de la sociedad, y el Señor quería era protegernos a nosotros. Esa era la parte que nosotros veíamos en los rituales ahí del Antiguo Testamento, que ellas no se podían, como cuando la mujer que le tocó el borde del manto al Señor, ¿no? Pastor, ¿se acuerda? Correcto. Ajá. Vamos a terminar esta Protección. parte para que vayamos a los saludos. Porque Sí. estábamos hablando de esta mujer adúltera, ¿no? Que le trajeron, donde el Sí. Señor simplemente le dijo, no, yo no te condeno, vete y no peques más. Así es. Dignificándola después de eso, porque realmente para la gente que estaba ahí, ella no valía nada, ¿no? Absolutamente nada. Porque recuerde... El testimonio que tenía ella a la sí, sociedad claro, no valía nada. La idea es llegar a los pies del Señor, no importa cómo uno llegue, Ujú. pero lo importante es que te arrepientas, nazcas de nuevo, y como dice el Señor, le Y que dijo, te no mantengas, peques más, y no que te peques más, ¿no? mantengas. Porque bueno, hay personas que caen, se levantan, vuelven a caer, vuelven y se levantan, y entonces, ¿sabes en qué se apoyan? Mire, que dice, es que como son 70 veces 7, bueno, no crea, ¿no? O sea, esa no es la idea, porque cada vez va a ser más difícil levantarse que el anterior, porque dice la palabra que tu estado postrero va a ser peor que el primero. Entonces, esa no es la idea. La idea, como le dijo el Señor, hey, vete y no peques más, vete y no peques más. Entonces, el Señor dignificó a esta mujer, ¿en qué sentido, no? Porque acuerda que cuando se la trajeron a él, le dijeron, es que esta mujer fue encontrada en adulterio, y la ley dice que, y él dice, ¿pero qué? ¿Y es que ella está adulterando sola o qué? ¿A dónde está el tipo? ¿A dónde está Bueno, el marido? él no dijo tipo, ¿no? No. ¿A dónde está el hombre? La ley dice que tanto el uno como el otro tienen que ser apedreados. ¿Dónde está el otro? Sí, está ¿Entiendes? escondido. Entonces, les dio ahí donde, por eso te digo que la igualdad siempre ha existido, ¿no? O sea, ahí querían lapidarla a ella, pero ¿y el hombre qué? ¿El otro dónde estaba, no? Entonces, júzguenla, eso sí, pero cuando les dijo, pero antes de juzgarla a ella, júzguense en ustedes primero, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces teníamos ahí a un grupo de pecadores, Mile, tratando de condenar a una pecadora, ¿no? Legalizar. Lo Ajá. mismo que pasa hoy en día, ¿no? Hoy en día pasa exactamente igual. Pecadores condenando A pecado. a pecadores, ¿no? Entonces, Ujú. por eso es que la palabra dice, hay de ti que juzgas a un hermano cuando tú haces lo mismo, ¿no? Entonces, no es que uno no pueda juzgar, mire, uno puede opinar, pero primero tiene uno que
autoexaminarse, ¿no? Y juzgar con justo juicio, ¿no? Juzgar con justo juicio, no por apariencia. Vamos a ir a unos mensajes y ahorita vamos con la parte final de esta enseñanza. Pastor. Buenas noches a todos los que están ahí conectaditos. 60651059 es el número donde usted puede mandar un mensaje, reportar sintonía. Aquí está Lester. Él está en Nicaragua, nos está saludando, está reportando sintonía. Lester, un abrazo, que el Señor te bendiga. Aquí también está Flori desde Cartago. Flori, un abrazo para ti, para tu hijo, que te mejores. Aquí está Marisol, también está en Cartago, está reportando sintonía. Muchas bendiciones, Marisol. Gracias por su amistad, cuídese mucho. Aquí también está, hola, pastores siempre presentes a la palabra. Está Fernando desde Paraíso, te está escuchando, Ever, para que lo mandes a saludar. Un abrazo. Fernando, que el Señor te bendiga mucho. Aquí también está Karencita, la familia Artavia, ellos están en PIS. Dice que están conectaditos todos ahí. Un abrazo para ti y para tus niños. Aquí también tenemos a una persona que dice, buenas noches, bendiciones para todos, disfrutando esta noche de sana doctrina y reportando sintonía desde Taras de Cartago. Un abrazo para ti, muchas bendiciones, cuídese mucho. Aquí también está Leonardo siempre ahí en sintonía, muchas gracias por la amistad, por su familia. Dice, Dios los bendiga y los proteja, desde Coronado está él con su familia, gracias por la enseñanza. Muchas bendiciones, espero que no esté haciendo mucho frío. Aquí está Marielitos está en Tres Ríos, muchas gracias Marielito por todo. Que el Señor la bendiga, y ella me está mandando saludos a los radioescuchas desde Tres Ríos y también para la familia que tuvieron que viajar a Colombia. Esperemos que Tatiana y su familia, esperemos que todo esté bien. Aquí hay un joven, pero me ha mandado un audio y no lo puedo escuchar. Acá tenemos a Katia y Miguelito, un abrazo, que el Señor lo bendiga. También está Carlita Zumbao con su hija desde Coronado. Laura, un abrazo, muchas bendiciones. También está Cindy, agradecida a ella también. Muchas bendiciones para ti, para tus hijos, para Alex. Muchas bendiciones. Silvia también está allí reportando sintonía desde Taras. Elsa. Saludos, pastores, y feliz aniversario, le manda a decir Elsita. Muchas bendiciones para ustedes como familia pastoral y la congregación por ser constantes en la iglesia. Así es, el Señor siempre nos ha respaldado hasta el día de hoy. 12 añitos, Elsa. Muchas bendiciones, ella está en California, pastor, en California. Aquí también está reportando sintonía Cecilia, su familia, Elizabeth, están allí conectaditos, pastor. Un saludo para Raquel y Carlos, Raquel Guzmán y Carlos, un abrazo Raquel para ustedes. Para Irma Macís, Bernabé, un abrazo para ustedes también, para Pamela, para Gustavo, para Meili. Qué bien, muchas para gracias. Linda, para Gigi, bueno, un abrazo para todos ellos que sabemos que nos escuchan. Bueno, y a toda la gente, ¿no? Un abrazo, gracias por su compañía. Ajá. Estamos hablando hoy, dándole continuidad a lo que Milena hablaba hace 8 días de la conmemoración del Día de la Mujer. Más o menos tratando de irnos respondiendo esa pregunta, Mile, de que si Dios es un Dios machista. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de ver cómo Dios ha creado tanto al hombre y a la mujer en igualdades. Mire, la igualdad siempre ha existido, lo que ha faltado es justicia, ¿no? Es que realmente la mujer, pues, se le dé el lugar que realmente merece, ¿no? El que debería ser como tal, ¿no? Entonces, o sea, que uno misma pierde la justicia, pastor. Pues para allá vamos, mire, no me adelante, para allá vamos, pero ya más o menos tú lo has podido ver, ¿no? O sea, es que los grandes problemas de la humanidad hoy en día, ¿cuáles son, mire? Se ha sacado a Dios de todo lado, ¿no? Así es. Pero, ¿sabes cuándo vuelven a meter a Dios? Para echarle la culpa. No, y cuando lo necesitan, cuando lo necesitan, pero para echarle la culpa de todo, ahí sí lo consideran, ¿no? Ajá. Pero ya hemos estado viendo algunos pasajes donde Dios desde un principio siempre creó al hombre y a la mujer con las mismas capacidades, las mismas asignaciones, las mismas responsabilidades. Inclusive nos muestra cómo debería ser tratada. Las instrucciones son claras. Mire, la enseñanza tiene que ser para unos, para los otros. La consideración tiene que ser para los unos como para los otros. El trato
inclusive la instrucción va directamente a nosotros, los varones, de tratar a las mujeres con una alta estima, ¿no? O sea, ni como ¿cómo es? Ni con el pétalo de una flor como tal, ¿no? De Entonces, una rosa. tratarlas bien, ¿no? Y estuvimos viendo que hay diferentes roles en los cuales la palabra la muestra, como empresarias, como gobernadoras, como profetisas, o sea, como la boca de Líderes. Dios como tal, ¿no? Y entonces estamos viendo que eso era en el Antiguo Pacto, y cuando nos venimos al Nuevo Testamento, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo rodeado de mujeres que lo seguían, que le servían, que eran el estandarte, porque si hay algo que nosotros no tenemos problema en reconocer, es que las mujeres son el soporte Sí. tanto de las iglesias Siempre levantan como de los bandera. hogares, ¿no? Ajá. Inclusive mujeres por las cuales la sociedad misma no daba nada, Así es. para Jesús eran de alta estima, como las mujeres, digamos, las prostitutas como Así tal, es. o aquella mujer adúltera que era donde íbamos, donde se la trajeron para que él, obviamente como una trampa, llamémoslo así, pero Ajá. pues imagínate con quién están tratando, con nuestro Señor Jesucristo, y al final lo que él dice es, bueno, ustedes quieren acusar a esa pecadora, pues entonces primero pésense en ustedes mismos y vean si ustedes son idóneos Y como vamos a tal, quedar ¿no? debiendo. Vamos a quedar- Exacto, como Y tal, mira ¿no? que vos dijiste una palabra muy linda que es agradecimiento. La mujer es muy agradecida, pastor. Eso sí es lo que tiene. Entonces, esa parte de rescatar, de que uno sabe, realmente reconoce que si está mal y todo, y que hemos hecho algo, bueno, reconozca y La ser mujer, agradecida. pero la mujer con identidad. Con mire. identidad. Porque- Claro. Porque hay otras que nada que ver. Sí. Pero bueno, el caso es que hay otra historia muy bonita del trato especial de Jesús a una mujer. ¿Sabes cuál es, Mile? De la mujer samaritana, ¿no? Ah, sí. Eso de los samaritanos, hay mucha gente que no conoce la historia de los judíos y los samaritanos. Los judíos y los Ajá. samaritanos no se llevaban, ¿no? O sea, Cuando se dividió Samaria, ajá, cuando se sí, cuando el reino se dividió entre el norte y el sur, digamos que en la parte norte, Ujú. pues, digamos, los judíos originales fueron desplazados y se trajeron a los samaritanos, ¿no? hicieron hasta un templo sí. allá ellos. Ajá. Entonces Samaria se ubicaba geográficamente entre el norte y el sur. Mire, Samaria estaba como en la mitad. En la mitad. Entonces los judíos del norte, digámoslo, Tenían cuando que iban a ir pasar. al sur, Ujú. ellos decían, no hombre, por ahí no podemos pasar, y daban una tremenda vuelta, atravesaban hasta el Jordán, precisamente para no pasar por Samaria, ¿no? Porque habían problemas políticos y religiosos. Ese es como un contexto, digamos, histórico Los de conservadores y los liberales. del pleito que había entre judíos y samaritanos, ¿no? O sea, y Sí. por eso es que la parábola del buen samaritano es una parábola que impacta, porque había alguien que lo habían golpeado y el único que le ayudó fue un samaritano, a pesar de que ellos no se llevaban, ¿no? se llevaba. Entonces, en Juan capítulo 4 se habla de la historia de la mujer samaritana, ¿no? Dice el versículo 3 que a Jesús, él salió de Galilea, ¿no? Y acuérdate que ellos daban una vueltota tremenda para llegar al otro lado, pero dice que él se fue por Samaria porque le era necesario pasar por Samaria, Le era dice la palabra, ¿no? necesario, sí. Entonces había un Había un propósito, propósito. había un propósito de Dios ahí, y en ese propósito se conjugan varias cosas. Dice que Jesús, obviamente, cuando ya estaba llegando a Samaria, dice que se sentó en un pozo porque estaba cansado, obviamente que era la hora sexta, que era el Sí, mediodía, ¿no? con ese calor. Entonces, cansado del camino, que creo que de ahí viene la canción de Cansado del camino. Entonces se sentó ahí en el pozo, y como esa era una hora, no era una hora pues así como que estuviera gente sacando agua, ahí no había nadie, ¿no? Pero había una mujer, y él se puso a hablar con ella, ¿no? Recuerden lo que hablamos ahora, ¿no? Uno no podía sentarse ahí a hablar con una mujer en público, y mucho menos si era samaritana, ¿no? Porque Sí. imagínate, pero eso no le importaba al Señor, porque si hay algo que el Señor vino no era agradar a la gente, sino a cumplir la voluntad del Señor. Entonces, También se dice que el rol de ella para salir a tomar agua al mediodía era también porque se escondía ella. sí, Ajá. algo tenía ahí, Tenía ella. tenía su escondido, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, rara vez relata la palabra que el Señor se haya sentado a conversar tanto tiempo con una persona. Él se sentaba con la gente a enseñar y todo eso, pero con una persona en particular son raras veces que el Señor se haya sentado a conversar, y mucho menos con una mujer, ¿no? Mucho menos con una mujer, ¿no? Y más adelante, en los versículos 25 y 26, él se le presenta a ella como el Mesías, Mili. Realmente a nadie el Señor se le había presentado como el Mesías, ni siquiera ni a Nicodemo, que lo fue a buscar, se le presentó como el Mesías, pero a ella sí le dijo que él era el Mesías como tal, ¿no? Y entonces, bueno, si a usted también le interesa la historia de la mujer samaritana, lo puede leer en capítulo 4 de Juan, pero lo que queríamos llegar ahí es que al final, en toda esa ciudad, Mile, muchos creyeron en Jesús. ¿Sabes por qué? Sí.
por medio de esa mujer De esa samaritana. mujer, la Porque el primera. Señor, bueno, le habló obviamente que si ella ya había tenido varios maridos y que el Señor le dijo, pero el que tienes ahorita tampoco es tu marido. Entonces le dijo varias cosas de la vida de ella que le impactó. que no tenía por qué saberlo, ¿no? Sí. Y entonces que si ella supiera quién le pedía de agua, pues nunca más ella sentiría sed. Bueno, el caso es que ella creyó en él y muchos creyeron en Jesús por causa de esa mujer, ¿no? Dice O sea, que sí. entonces hay un dato curioso, ¿no? O sea, Primera predicadora. que cuando el Señor estaba hablando con la mujer samaritana, él estaba solo, ¿no? Porque dice la palabra en el versículo 8 que los discípulos se fueron a comprar comida, ¿no? Estaban Entonces uno se casaditos. pone a pensar, mire, ¿cómo que los discípulos se fueron a comprar comida y el Señor por qué no multiplicó más bien los panes? Ajá. Porque acuérdense que los milagros del Señor no es que Él hacía y hacía, no. Cada cosa tenía su propósito en su determinado momento. En este momento no era ese el propósito, ni mucho menos. Que lo hubiera podido hacer, claro que lo hubiera podido hacer, pero no, había un propósito por el cual ir a Samaria y hablar con esa mujer y al final muchos en esa región creyeron en nuestro Señor Jesucristo a causa de esa mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque esa mujer, mire, recibió. Ajá. Pero ella no se quedó con lo que recibió, sino que lo compartió Sí. con otros, como debería ser. Sí, no es deudor. Lo mismo hizo Pablo. Pablo Soy recibió del deudor. Señor y él dijo, pero es que esto que yo he recibido no es mío, yo Sí. soy deudor. Ay. Lo que yo recibo por gracia, Lo doy. también lo tengo que dar por gracia, ¿no? Entonces, imagine con lo que hemos visto hasta ahora, mire, ¿tendrá o no tendrá importancia la mujer para Dios? Amén, así es. Claro que sí, ¿no? Y si es Y que a sí. usted todavía le queda duda, pues bueno, hay algunos ejemplos de mujeres que dejaron huellas en la palabra y tremendas enseñanzas. Por ejemplo, mire, en el libro de Éxodo capítulo 2 se habla la historia de un gran siervo de Dios Sí, que fue Moisés, ¿cierto que sí? sí. Y yo creo que todo el mundo sabe la historia de Moisés, los 10 mandamientos y que él era hijo de Faraón. Que Y quebró las todo el mundo tablas. sabe de Moisés, mire, pero Y el ¿quién habla de la maná. mamá de Moisés? Sí, nadie. Nadie, ¿no? Ahora, si yo le pregunto a usted mentalmente ahí que nos está yendo, ¿cómo se llamaba la mamá de Moisés? Bueno, más de uno no sabe. Bueno, se llamaba Jocabet. ¿Qué pasó con Jocabet? ¿Quién era Jocabet? ¿Por qué amerita que la estemos mencionando en esta, En que esta estamos hablando noche? particularmente de las mujeres? Bueno, Jocabet sabiendo los peligros, acuerde que ella salvó la vida de su hijo, lo entregó, aunque el hijo después ni la reconociera, ni le agradeciera inclusive todo el sacrificio que ella había hecho con eso, ¿no? Y hoy en día con esto del aborto y todo eso, la historia de Jocabet cobra una importancia particular, Así es. mire, porque cuántas mujeres que tienen la bendición de ser madres, mire, desechan ese privilegio y muchas matan a sus hijos en sus vientres, ¿no? Como tal. Entonces, ¿cómo faltan hoy en día Jocabets, mire? Sí. Que luchen por sus hijos, aunque yo sé que las hay, ¿no? Obviamente que las hay, porque siempre las hay, pero hoy en día hacen falta muchas Jocabet, sobre todo estamos hablando por ese tema del aborto y todo ese tema. Hay mujeres que dicen, pastor, pero es que es una violación, no, acuerde que un pecado no se corrige con otro pecado, no se justifica, ¿no? Los bebés no tienen la culpa como tal. Ahora, mujeres, si hay una mujer embarazada escuchando y no quieres a tu bebé, pues tenlo y lo entregas, como Sí, Jocabet, ¿no? Sí. Ahora, Jocabet no lo adopta. entregó, mire, no porque no lo quisiera, No, era sino porque la protegerlo. vida de él estaba en riesgo, ¿no? Entonces, el amor de madre siempre tiene que prevalecer. Acuérdate de la historia de Salomón, Bien, de las sí. dos madres aquellas. Ah, de, sí. bueno, la Dice- historia de Salomón es tremendo, ¿no? Vamos a cortarlo en la mitad. Ella es la mamá porque la otra ni le importó que partieran al bebé en la mitad, ¿no? Entonces, son mujeres que a lo mejor para sus hijos, miles, son invisibles, ¿no? Hay muchos hijos que no reconocen los grandes sacrificios que sus madres hacen y para esos hijos muchas madres son invisibles, ¿no? Pero en el caso como de Jocabet, mucha gente sabe la historia de Moisés y todo, pero pocos reconocen el valor de madres como Jocabet que estuvieran dispuestas a todo por proteger a sus hijos. Entonces, ese es solo un ejemplo. Por allá en Primera de Samuel también se menciona otro ejemplo, mire, de una mujer como Abigail. Acuérdate que Abigail era la mujer de Nabal, ¿te acuerdas? Que en ese entonces el ejército de David andaba David. por ahí, pidieron Con ayuda. hambre. Y este Nabal no les quiso ayudar. Y Sí. entonces digo, no, ustedes vayan, porque a mí, yo que voy a estar manteniendo vagos. Bueno, así no dice la palabra, estamos parafraseando, ¿no? Ajá. El ejército era como casi un compromiso de la gente ayudar al ejército. Sí, porque la estaba protegiendo al Exacto. pueblo. Y entonces este señor que era medio codo, digámoslo así, o medio agarrado, dijo, no, yo vaya, trabaje, yo que voy a estar manteniendo a nadie. Entonces ellos fueron y le dijeron a David, y David dijo, ah, sí, entonces no vamos a ir a arrasar allá a todo el mundo y a destruir todo eso. Entonces, esta Abigail
y que es una historia bien interesante. Ella, al darse cuenta de lo que su marido había hecho, insensato, pues, marido insensato, agarró algunas provisiones, fue al encuentro regalos del rey, puso la cara por el marido, Señor, perdónalo, considéralo. Bueno, al final el rey David, viendo la actitud de esa mujer y el valor que tenía, pues decidió perdonar a ese marido que a lo mejor ni lo merecía, ¿no? Pero ¿cuántas Abigail no hay en día, miles de mujeres que les toca que ir a poner la cara por tremendas embarradas, tortas o metidas de pata de los maridos? ¿Ah? ¿Cuántas Abigail no hay? Muchas, muchísimas. Y recordemos que la mujer no fue creada precisamente para afrontar los problemas del marido, ¿no? O sea, sí, cada uno tiene su rol, cada uno tiene sus responsabilidades. Lo que uno siembra, uno tiene que recoger. Amén. Pero bueno, ese es el caso de Abigail, de una mujer muy valerosa, que al final, poniendo la cara por su marido, pues pudo lograr que el rey lo perdonara como tal, ¿no? Hay otras mujeres, por ejemplo, la hermana de Lázaro, Mile María, ¿te acuerdas de María y Marta? Sí. Que Marta, afanosa, turbada, haciendo de todo, María escogió la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte, Mile? Sentarse a los pies del Señor, escuchar al Señor, tener ese momento de intimidad, ¿no? ¿Cuántos hogares hoy en día no se sostienen precisamente por la espiritualidad de la mujer, Mile, ¿no? Sí, muchos, ahí oración, me meto yo, muchos, y me meto yo ahí, muchos hemos llegado a los pies del Señor por la perseverancia de una mujer, ¿no? Eso lo reconozco a Milena, ella fue la primera que entró en los caminos del Señor y ahí se iba para la iglesia con nuestra niña, con Paola, pequeñita, y yo me quedaba viendo partidos en la casa. Sí. Entonces, pero ahí, por la perseverancia de las mujeres, ¿cuántos varones no hemos llegado a los pies del Señor? Así ¿por qué? Porque ellas escogieron la mejor parte, ¿no? Amén. Entonces, yo creo que a estas alturas, ya terminando y aterrizando esto, nos queda claro que la mujer tiene un lugar de alta estima Amén. Para Dios. O sea, ¿Dios es un Dios machista? Para nada. Para nada. Para nada. ¿Y te acuerdas que la samaritana, se dice la palabra, que fue la primera predicadora? Ajá. Se nombra. La primera, sí. Predicadora, que era hablar del Señor, hablar, no dejar de evangelizar, de poner la semillita en cada familia, en cada hogar, en cada hijo. Así es. Entonces, 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Ahí me pareció estar escuchando muchos amenes ahí. Ajá. Dando honor a la mujer como un vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, Amén. Escuchen eso, maridos, ¿no? Amén. Y entonces en Gálatas 3:28 dice, en Cristo ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre, varón, ni mujer. O sea, ya en Cristo no es que el varón es por encima, nada, ya no hay eso. En Cristo todos tenemos igualdad delante del Señor como tal, ¿no? Pero recordemos esto, lo que hablamos ahora, ¿no? Cuando por allá en Génesis decía... en Génesis, no, ese versículo que está, que Pablo lo escribía, que lo usan mucho las feministas para decir que la mujer debe sujetarse al marido, ¿no? Pero recordemos que la clave de todo eso es cómo conviene en el Señor. ¿Cómo conviene? La clave de todo esto es en Cristo, ¿no? En Cristo. Tristemente, hoy en día vemos que no, pues apartados del Señor, Milde, pues no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, hoy en día lo que tú hablabas ahora, hoy en día la que menos se valora, ¿sabe quién es? Ajá, la misma mujer. La misma mujer. Y entre ellas mismas se tiran, pastor. No hay mayor enemigo de una mujer que la misma mujer. Que otra mujer, ¿no? Así es. Entonces, una mujer no puede pretender que la gente la valore si ella misma no se valora, mire. Si ella misma no se valora. Entonces, hay mucha responsabilidad dentro de las mismas mujeres. No busquen equidad, busquen justicia. No hagan no bajen al nivel de los hombres para ser iguales a nosotros. No, hagan más bien que nosotros los hombres subamos al nivel de ustedes, porque ustedes son de alta estima, ¿no? Entonces, Amén. Pero para eso, Mile, y no solamente para las mujeres, aquí le hablo a todos, es importante que nosotros tengamos identidad, ¿no? Somos? Y para nosotros tener identidad, nosotros tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que saber para dónde vamos y tenemos que saber cuál es nuestro propósito de vida. Y nuestro destino final. Origen, propósito de vida y destino final, porque acuérdense que todos, absolutamente todos hemos sido creados con un propósito, ¿no? Ahora, lo importante es que cada uno conozca cuál es ese propósito y que nosotros podamos cumplirlo. Tan solo cuando nosotros hayamos entendido que hemos cumplido nuestro propósito de vida, Mile, estamos listos para irnos. Así es, está preparados. Acuerden que siempre dicen que si el Señor murió muy joven o muy viejo, no, el Señor murió porque ya había cumplido su propósito de vida y porque Él sabía cuál era, ¿no? A Él lo acusaban mucho y le decían, hey, pero es que tú das testimonio de ti. Sí, yo doy testimonio de mí. ¿Saben por qué? Porque yo sé de dónde vengo y yo sé para dónde voy. O sea, yo tengo identidad y sé para lo que he venido. Y por eso en la cruz Él dijo,
consumado es, porque ya había hecho aquello ya para lo cual había venido. todo. Ajá. Como dirían por ahí los buenos abogados, una abogada conocida, Mile, caso cerrado, ¿no? Caso de Terra. Ahí nos está mandando un saludo especial a Andrés Torres, ahí está presente él, el joven. Él hablaba ahí de lo que tú hablabas de Pablo, que no soy deudor. Correcto. Así Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por la oportunidad. No sé si se está escuchando. Por la oportunidad que nos ha dado, por todo, Señor. Así es. Padre, te damos gracias en esta linda noche, Señor, por la oportunidad que nos has dado de presentar tu palabra y este tema importante de que cada uno, no solo las mujeres, sino cada uno de nosotros que tenemos alta estima delante de ti, Señor, pero recordemos, el amor de Dios, la gloria de Dios, la honra de Dios es totalmente condicionada a la voluntad, a la obediencia que tengamos de su palabra, ¿no? Si hubiera alguna persona hoy que usted ha entendido, sobre todo si eres mujer, que no has entendido hoy que no te has dado tu lugar, no has perdido tu dignidad, realmente has perdido tu identidad. Y también a los hombres, ¿no? Porque eso es para todos. Usted ha entendido eso hoy, es tiempo de salvación, es tiempo de que usted haga un alto en el camino, es tiempo de que volviendo en sí, usted sepa y entienda que hay un estilo de vida diferente en Cristo Jesús. Ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que el estilo de vida que llevo, lastimando, siendo lastimado, engañando, siendo engañado, pues tiene una explicación y la única es que he llevado una vida apartada de ti, Señor, pero no más. En esta noche clamo a ti, arrepentida como nunca antes, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, porque quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, quiero caminar contigo, Señor. Quiero ser un testimonio vivo para todos aquellos que me han conocido de que hay poder en ti para transformar vidas. Bendigo este momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos.